Benjamín. No sé Empecé a grabar. Empecé a grabar porque ya empezamos a hablar. Bueno. Sí, decías óculo. ¿Cómo? El Oculus. El Oculus. Él saca el Oculus y hizo una charla hace cosa de un mes donde cuenta una serie de cambios que van a venir en la empresa que él promueve, que ahora les voy a contar algo, si quieren, que está inserto, donde Facebook ahora es una empresa más dentro de esa empresa. ¿Sí? Oculus es un dispositivo que permite acceder a una realidad virtual. Esto ya existe hace bastante tiempo, la idea existe, hay distintos prototipos y usualmente suele haber un problema que es en torno a los costos de los aparatos para conectarse, y hay una dificultad que es en torno a- a la tecnología. Entonces, la idea que cuenta ahí Zuckerberg es armar una suerte de universo distinto que se llama metauniverso, en donde la gente podría participar ya no como participamos hoy día a través de una pantalla, sino participar inmersos en ese mundo, mediados por un avatar, ¿sí? Por un representante del cuerpo. Y la idea es que ese universo va a tener leyes propias y una economía propia, ¿sí? Y lo que cuenta ahí Zuckerberg en esta presentación, que si ustedes lo buscan en internet, está en Google, y está en la página también él promueve algo que se llama metaverso, y él a partir de ahí funda una empresa que se llama Meta. Los que tienen Facebook van a ver que ahora Facebook dice Meta abajo, no se llama más Facebook, se llama Meta. Y Meta sería la empresa que engloba a una serie de empresas entre las cuales está Facebook. ¿Sí? Acá me dice, Coletti les está mandando el enlace. Si pueden, véanlo, porque es interesante lo que él plantea. Bueno, por un lado es una charla un poco motivacional, entonces entusiasma bastante. Esto que decía recién Mariela, es, tiene algo de artificioso, ¿no? Porque él se va encontrando con gente, toda la gente está contenta, ¿no? La idea es promover una plataforma, por un lado es social, y eso lo vemos en la película, que hay algo de los juegos que se pone, que aparece en la película esta Note Game, donde aparece esta vertiente de la posibilidad de lo social y del encuentro. Y lo que va a contar Zuckerberg también ahí es, bueno, esta plataforma es un lugar de encuentro social. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero es un anuncio que es un poquito estratégico. Esto surge en un momento determinado. Hoy día ahora no me acuerdo el nombre de la chica, bueno, ahora capaz me voy a acordar en un rato. Zuckerberg está siendo denunciado, hay una serie está también en la web si quieren buscarlo. Hay una serie de denuncias que viene realizando una chica que se la conoce como la garganta profunda de Facebook. Garganta profunda es el nombre del tipo que denunció Watergate en los 70, lo que no sé si hay alguno de aquella generación, pero hay un presidente llamado Nixon, acá Coletti me dice que es de aquella generación, hubo un señor que denunció alguna serie de hechos, algunas transgresiones de Nixon, que un presidente de Estados Unidos, que lo llevaron a renunciar a Nixon a la presidencia. Era una película porno también. Garganta Profunda es el nombre de una película pornográfica que fue el intento. Pero está muy bien la referencia, porque capaz engancha con algo. Porque Garganta Profunda lo que tiene de particular es que es una película que trató de hacer de puente entre el cine marginal, que era el cine pornográfico, y llevarlo al cine tradicional, ¿sí? De hecho, es una película que se estrena en cines, es decir, uno iba al Gran Rex de acá y podía Claro. ver
no acá en Argentina, esto en Nueva York, y en algunos estados de Estados Unidos, pero principalmente en Nueva York, en un cine tradicional empezaban a darse películas porno que lo que tenían de puente es que tenían una ficción. ¿Sí? Hasta ese momento las películas porno eran pequeños rollitos de películas de Super 8, ¿sí? Que eran escenas que se llamaban bucles, y uno tenía que ir a lo que se llamaban peep show, había que ir a un local determinado para verlas. Esto se hace en una película larga y va al cine. Y bueno, esta chica que hace estas denuncias hoy día, hace bien poquito estuvo haciendo una serie de denuncias ante el Congreso de Estados Unidos porque se lo acusa a Zuckerberg de una serie de cuestiones. Ustedes saben que el año pasado se tomó el Capitolio en Estados Unidos, vieron que estaban los tipos vestidos de vikingos. Bueno, y hay algo últimamente que supuestamente hay algo que se llama, ¿cómo se llama la analítica? Cambridge Analytica. ¿Tienen noticias de Cambridge Analytica ustedes, estos tipos que estuvieron vendiendo datos de determinada gente? En síntesis, Facebook viene metido, y Zuckerberg en particular, viene metido en una serie de polémicas, fue convocado a dar respuestas ante el Congreso de Estados Unidos, y lo que ocasionó es que, vieron que estuvimos en pandemia, estamos medio en pandemia, subieron mucho las acciones de Facebook, y ahora como la gente empieza a salir, bajaron de golpe. Entonces el tema es cómo mantiene a sus inversionistas con la empresa. Entonces, en este momento, que es actualmente, sale la propuesta de este metaverso. Aparte, en el documental, en este enlace de YouTube, él hace hincapié en que lo que buscan, como les decía antes, que la gente se conecte más, qué sé yo, pero además aclara que no se van a, que uno puede elegir las distintas plataformas para poder obviar lo que serían los datos de la vida real, como que lo que serían los datos de la vida real o todo lo que uno quiere mantener en la privacidad va a ser perfectamente posible de mantener como encriptado, o sea que él como que lo reforzó bastante, o algo así como Sí, que los de datos no hecho, se van a, viste, no sé si dice que de creerle, hecho pero es lo que dice. habla con uno y le dice no, que ya desde la fundación él se va encontrando con distinta gente y aparece una charla con el tipo que sería de seguridad de la red y cuenta esto que está diciendo Mariela. Es decir, que tiene, ante lo cual uno lo hace porque es como, esta Sí, vez que te lo sí. aclare tanto, No, claro, aparte, esta vez todo lo sí. demás ya está. La otra, Imagínate nosotros que somos viejos, ya saben todo, vida y obra de todo, de todo. Bueno, si no les parece mal, quisiera, antes de arrancar con el trabajo sobre la película, porque además si lo vieron, la idea es que hoy comenten, digamos, lo que les sugirió la película, si hay algo que quieren decir, lo podamos conversar, no solamente a través del chat, porque vi que y Marta escribió algo, pero que lo podamos conversar, ¿sí? Así, esta sería nuestra última reunión, una reunión más conversada, porque justamente también nos permitiría hacer algunos enlaces con lo que hicimos en el año y también proyectar un poco cuáles son las ideas para continuar. De alguna manera lo que surgió en el equipo del seminario fue que vieron que este año nosotros hicimos también alusión a lo que sería la actualidad de las neurosis, no solamente a lo que sería el juego compulsivo. Y venimos trabajando en relación a la cuestión de los juegos, o sea, que sería nuestro norte, digamos, sería qué pasa con los juegos. Ahí tenemos un espectro muy amplio, digamos, de estudio, de investigación, de trabajo, porque lo que se va viendo es que los juegos han ido cambiando con el correr del tiempo y se han ido instalando como una forma más
digamos, de habitar la cultura, no solamente como un modo de entretenerse, sino como una manera incluso relacionarse con el mundo, donde los pibes tienen un acceso, digamos, no solamente fluido con la tecnología, sino también de estar inmersos, que es una palabra que aparece, aparece en el documental de Zuckerberg, el tema de lo inmersivo, ¿no? La palabra inmersiva, como que suena algo como que uno está sumergido desde el nacimiento en esto que tiene que ver con el acceso a mundos simulados, posibilidades de estar en otro lado, ¿no? Sin estar, no solamente con el jugar como el aspecto más lúdico, sino como con una especie de construcción y de habitar la cultura de una manera distinta a la que sería la anterior, de la que venimos los más viejos, digamos. Entonces, a nosotros nos pareció que, bueno, que haciendo lecturas sobre especialmente los casos que nos van llegando, claro, nosotros tenemos mucha relación con la clínica, en la clínica llegan, digamos, las personas que tienen dificultades con los juegos, ya sea con los juegos de azar, ya juega con los juegos de apuesta, ya sea con los juegos de pantalla. Es decir, todo lo que sería el aspecto compulsivo, adictivo, ¿no? Y nosotros, bueno, vamos trabajando eso, qué sucede ahí, pero hay todo otro universo de personas que no consultan porque eso no constituye un problema, que también es interesante de investigar porque, digamos, deriva una determinada subjetividad, vamos viendo cómo eso delinea formas de la neurosis o psicosis, digamos, pero delinea formas, digamos, de la subjetividad que tienen que ver con la incidencia de los juegos y la tecnología. Y es por eso que a Claudio se le ocurrió este documental, que me parece excelente para tratar este tema, para poder entender, digamos, y sacarnos también un poco, si es que uno tiene, los prejuicios relacionados con lo que es el vivir tan conectado o el vivir, digamos, jugando, donde uno recibe muchas consultas de los padres especialmente, apuntando a que eso ya en sí mismo es patológico, ¿no? Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, quizás ahora podemos ir diciendo algunas cosas de la película, pero bueno, eso es un poco la orientación, o sea, tratar de trabajar no solamente el aspecto ludopático, sino también el aspecto, digamos, cultural, social, subjetivante que puede tener el acceso, el trato con los juegos y la tecnología, ¿no? A ver, Lucila, ¿vos querías decir algo? ¿Me pareció? Sí, sí, Ah, sí. Sí, la verdad que la película la vi en varias partes, porque bueno, es densa, hay que ir procesando los datos que va dando. Es muy interesante porque la película me parece que marca lo que funciona de los videojuegos y de lo que no funciona en los videojuegos. Están muy marcadas las dos polaridades, en su lugar también en el desarrollo de neurociencias, de discapacidades, etcétera. La película lo señala, la verdad que muy bien. También marca lo que es, me parece, lo que es entrenamiento contra lo que es entretenimiento. Creo que entretenimiento y entrenamiento están todo el tiempo muy, muy difuso el límite entre ambos. Y a mí lo que me pasó es que cuando la vi o cuando la veía, había un eje transversal que se sostuvo durante toda la película, y es la relación del videojuego con el consumo. Pero el consumo pensado, el consumo como el consumo del tiempo, el consumo en horas. Casi como si el consumo de contenido, el consumo de hecho, uno de los youtubers dice que él compite con el consumo de entretenimiento de Netflix. La película es muy interesante en estas cosas, te hace preguntarte cuándo un video game es trabajo y cuándo es una salida laboral y cuándo no lo es, marca un montón de cosas. Pero a raíz de lo que estaban hablando entre el documental y lo que
Claudio nos manda de este, yo lo llamaría video promocional o de marketing de Zuckerberg, es muy interesante haberlos visto juntos. Nosotros ahora ya Mariela puso un enlace, le invitamos a que lo hagan. Porque verlos al documental y ver el video de Zuckerberg, recordemos que Zuckerberg lo que está haciendo con esto está vendiendo el producto de la virtualidad que él propone. Y es muy interesante porque uno ve en ese video, la propuesta de Zuckerberg es de una hiperrealidad virtual, es de hacer de la vida diaria un videojuego. O sea, uno lo ve claramente en el video de Zuckerberg, la propuesta de un videojuego. Es decir, la persona cuando se pone estos lentes que él propone diluir, hacer desaparecer el efecto pantalla en el que estamos todos nosotros, en el que estamos todos nosotros ahora hablando. Perdón, justo me sonó el celular. Él cree que el efecto de la pantalla, o por lo menos esa es la propuesta de él, en esa inmersión que decías vos, Mariela, a través de estos anteojos, hacer de la vida un videogame. ¿Por qué? Porque uno puede interactuar con los otros en forma de avatar, es decir, cada uno de nosotros estaría no vestidos como estamos, sino elegiríamos un avatar, elegiríamos un fondo, elegiríamos un lugar, es decir, la propuesta es de ser un videogame de la propia vida. A mí me pareció súper interesante, es una propuesta absolutamente marketinera, no es la propuesta del documental en usar el videojuego desde otro lugar. Esa es la lectura que hago yo, digamos. Es una hiperrealidad virtual. O sea que si la pensamos a esta propuesta del metaverso, es una propuesta de videogame. Esa es la lectura que hago. Me pareció la articulación de las dos cosas muy interesantes, Claudio. Me parece que verlas a las dos juntas... Pero viste que ahí Zuckerberg dice que toma el modelo del videojuego porque es el precursor de cómo se puede pensar este nuevo universo. Es decir, claro, que este nuevo universo tiene como fundamento el videojuego. Exacto. Él cree, su propuesta es hacer un videojuego de la vida. Bueno, vieron que antes traía a Mariela el tema de Garganta Profunda, y yo les decía que puede servir porque Garganta Profunda se proponía como una suerte de híbrido entre lo que era un cine marginal con el cine tradicional. Hay una idea que vieron que está muy de moda el coreano Byung-Han Chan, todos estos nombres raros. Han es el apellido. Han, sí, bueno. Él trae una idea que uno la puede rastrear. Hay un libro que se llama Imperio, que es se llama Negri, que estuvo bastante en boga hace un tiempo, y es una idea que uno la puede pensar de psicoanálisis, donde hay algo de la época nuestra en la que cae es la idea de la relación entre significante S1 y S2, ¿no? Hay algo de los pares opositivos que caen. Acá me pone Marta. Marta, desmuteate y habla, che. Bueno, está la idea de que en nuestra época cayeron los pares opositivos. Y hay una idea que plantea Han, es que el entretenimiento, esto que recién contaba Lucila, el entretenimiento en otra época sería pensado como ocio, ¿sí? Entonces había un tiempo de trabajo y un tiempo de ocio. Y el entretenimiento viene a englobar una categoría nueva que no tiene oposición, ¿sí? Y el entretenimiento lo que viene a... Ustedes no vieron seguramente lo que habla Zuckerberg, pero más o menos es algo que está presente, que hay que hacer algo, las cosas que antes eran serias hoy día tienen que ser divertidas, vamos a decirlo así. Entonces, yo no sé si se acuerdan, cuando yo era chico, yo odiaba las 8 de la noche o las 7 de la noche porque había poquitos canales de televisión y lo que había eran todos noticieros. Y el noticiero para mí, que era chico, era un embole. Hoy día también es un embole, pero por otros motivos.
Y en algún momento, por los 90, empezó a haber notas de color. Y en algún momento el noticiero se transformó en una nota de color, ¿sí? Entonces el noticiero empezó a ser entretenido, ¿sí? Y ahora con esto de la virtualidad y demás, lo que apareció es que la gente no tiene tanto tiempo de atención, no puede sostener la atención tanto tiempo, entonces los contenidos que salen en la web tienen que ser entretenidos. Entonces, una de las cuestiones que nos aparecía a nosotros en el seminario era si la gente iba a poder estar 1 hora y media escuchando boludeces que habla uno, ¿sí? O mis compañeros no, digo uno, los compañeros hablan cosas interesantes, si pueden sostener la atención y hay que hacer algo entretenido con eso, ¿no? Porque, bueno, entonces hay algo de la categoría de entretenimiento que empieza a hibridar, a tomar otras cuestiones. La película esta que proponíamos de ver tiene un autor, ¿sí? No es que sale de la nada. Y el autor es un tipo que se llama Rodrigo Figueroa Reyes. La gente que tiene alguna edad, ¿vieron que había una película, una propaganda de Telefónica que aparecía un joven Hendler, un actor que se llama Hendler, que venía de otro tiempo y se encontraba con un teléfono en la calle y demás? Bueno, Rodrigo Figueroa Reyes es publicista y es el autor de esa publicidad. Y si vieron la película, al final hay un caso de un argentino, de un muchachito argentino que arma un equipo de eSport y está el papá. Y el papá cuenta lo que contaba recién Lucila acerca del uso del tiempo, que empieza a tener problemas con este hijo. En algún momento piensa que el hijo está fallado y en algún momento encuentra una solución que es hablar con el hijo, ¿sí? Y ustedes van a ver que en la película está bastante el tema de la función, qué función cumplen los padres en este nuevo mundo. Vieron que hay como un spot publicitario de unos nenes donde dicen los nenes todos los cuidados que les ¿Cómo los plantean los papás, protegen? Sí, claro, ¿sí? Pero no hay protección en las redes. en internet. Bueno, entonces, Reyes, Figueroa Reyes, lo que nos plantea es qué lugar van a tener los padres también. ¿Sí? La idea de él es qué lugar tienen los padres, y uno podría pensar que esta película es una suerte de solución sintomática que encontró Figueroa Reyes, en donde ve que el hijo está jugando, se pone a hablar con el hijo, y el hijo le cuenta que hay un mundo nuevo que ya no es el mundo del gaming. Vieron que está separado esto que decía Lucila entre entretenimiento y entrenamiento. Está toda una vía que va por el lado del gaming, de la gente que juega, y otra cosa que es eSport, ¿sí? Que son los muchachos que juegan como jugadores profesionales a esto, y que se arman equipos y demás. Bueno, Figueroa Reyes, así como plantea esta película, él fundó una empresa que promociona los eSports, ¿no? Entonces, uno podría pensar, acá se ríe Lucila, porque uno podría pensar que así como Zuckerberg hace una promoción, uno podría pensar que esta película también tiene algo de promoción, ¿sí? Que si su hijo está en la compu, hable, porque quizás tiene un Maradona, un Messi de la computadora, que es el anhelo de todo padre, ¿no? No trabajar más y vivir de los hijos, ¿no? Que es el anhelo oculto medio Raskowski, ¿no? Esto de matar a los hijos. Bueno, otro tema. Y vivir de los hijos. Bueno, entonces lo que tenemos acá es, lo que nos va planteando ahí, uno lo podría pensar, es una película que tiene algo de sintomático y que plantea una distinción entre dos épocas. Una época en la que alguien pensaba un tiempo de ocio, ¿sí? Y un tiempo de trabajo, que son los padres, ¿sí? Y otra época en donde el entretenimiento lo ocupa todo. Entonces, para la nueva generación uno podría pensar que el trabajo tiene que tener algo de entretenimiento. Yo no sé si
ustedes tienen presente que hay algo que se llama gold mining. ¿Vieron esto de las... ¿cómo se llaman las monedas? Las bitcoins, ¿cómo se llaman estas monedas? Las Las, criptomonedas. las criptomonedas. Las criptomonedas uno puede comprarlas hechas o uno las puede hacer. ¿Sí? Y en los juegos también hay gente que compra premios y hay gente que los hace los premios. Y eso es a partir de trabajo. ¿Sí? Entonces aparece un fenómeno, ahora seguramente Coletti cuente algo de esto, aparece un fenómeno de chicos que trabajan en la web, trabajan jugando algún juego, en donde, y Verónica también, ahora que la veo, nos pueda contar algo, trabajan en la web jugando y van ganando premios, que eso después los venden en el mundo real y los cambian por plata real o van juntando activos, monedas, Criptoactivos. criptoactivos, van guardando. Bueno. Entonces, para la generación previa, que tiene dividido lo que es tiempo de ocio y tiempo de trabajo, no entiende a la generación esta que en el momento en el que juegan, están los chicos que juegan en el video, ¿no? Y están los chicos que arman la adicción, pero están los chicos que juegan, pero mientras juegan están trabajando. Y esa es la solución que escucha y entiende Figueroa Reyes y es la que nos cuenta. Ojo, ¿sí? Estos están trabajando ahí. Están entrenando porque están trabajando. Y están generando activos y de hecho el padre escucha al hijo y funda una empresa para explotar estos activos. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora una cosita más, capaz un poquito larga bueno, o no, bueno, sigan y capaz les cuento algo más. No, yo quería hacer un par de comentarios nada más, después si querés vos, Vero, agregar algo más, porque, a ver, por un lado, esto que decías vos, Clau, ustedes saben que la palabra negocio, etimológicamente, es negación del ocio. Es decir, que desde la antigüedad, estamos hablando de los griegos, de Roma, lo que se consideraba, digamos, teníamos el ocio y teníamos lo que se consideraba el negocio, que si lo pensamos, todo esto es un gran negocio, excepto para los que se ponen, se enferman, digamos, los compulsivos, los adictos, los que no pueden parar, hacen, digamos, le facilitan el negocio al otro, podríamos decir, ¿no? Pero acá, digamos, esa diferencia entre el negocio y el ocio no es tan clara y no solo eso, sino que a mí me llamó la atención una cosa de la película y también de historias que escuché. Y es que los padres que están muy preocupados porque su hijo juega, no sé, 12 horas por día a los jueguitos, cambian su parecer cuando interviene el tema de ganar dinero. Entonces, y la película lo muestra, ¿no? O cuando son, no sé, streamers o youtubers, y se la pasan también horas de horas creando cosas, subiendo, qué sé yo, más allá de lo que al pibe le pasa en sí, que puede ser perfectamente su modo de vida y su elección y su modo de mantenerse y todo, me llama la atención cómo a los padres también les sucede que cuando aparece la ganancia de dinero, la cosa tiene otro color. Es como si fuera más aceptable que no estudie, que no vaya al colegio, que se duerma en clase y todo eso, porque está ganando plata con los jueguitos. Eso es algo que me llama la atención, en principio, porque digo, bueno, fijémonos la importancia entonces central que tiene el tema del dinero acá. O sea, si no ganara dinero, estarían llevándolo al psiquiatra y al psicólogo, pero como gana dinero, bueno, no, lo fomentamos, le creo una empresa alrededor para que eso potencie, ¿no? Entonces, eso también es algo que me interpela porque por otro lado, así como hay uno que gana plata y le va muy bien, qué sé yo, hay un montón de otros que no, que le suceden otras cosas. De hecho, aquí iba a decir algo más. A mí me parece que el asunto de cómo entender entonces este fenómeno que es mundial, no sé si ustedes escucharon, es mundial, claro, un trabajo infantil, como dice Benja, desde
por supuesto vino de China, Japón, de Corea, todo este asunto de promover que los pibes laburen mientras juegan y les pagan, no sé, $50 por semana, porque ganan algo así como un dinero que no es demasiado alto, pero que para un pibito es un montón de plata, que se las dan, se las pagan en criptos, qué sé yo, eso es algo que se viene instalando de una manera generalizada y donde los padres no saben si pensar que el pibe está haciendo algo que le sirve o que no le sirve, si eso va a constituir su fuente de trabajo o no, si qué va a pasar, pero estamos hablando de chicos de 10, 11, 12 años, o bueno, y más grandes también, pero chicos chiquitos, donde por supuesto no está regulado, no se sabe bien, digamos, no tanto cómo funciona, sino cuál es el objeto de todo eso, porque en realidad de ahí a los pibes le pagan eso, pero si los pibes ganan $3.000, eso, los $3.000 van para el que lo contrata, no para el pibe, ¿no? Sí, vos, Vero, me decís. ¿Te puedo hacer un comentario? Dale. Mira, yo estaba escuchando lo que decías, Mariela, y me parece que hay un cambio que se está vislumbrando, que Bill Gates lo anticipa, ¿no? Paradigmático, y que tiene que ver, por ejemplo, con lo que leía recién, que dice Benjamín, que es un tema del trabajo infantil, que es una forma de blanquear, por ejemplo, el trabajo infantil y aceptarlo, que los padres lo puedan aceptar y que sea bien visto socialmente. Que el juego ya no sea juego, que yo lo podría vincular a la cuestión juego, tontería, algo que el chico hace que no tiene ningún rédito, y que así es admitido socialmente, ¿no? Esto es lo que me parece. Y, a ver, esto por un lado. Por otro lado, me llamó la atención que en la película se trata el tema de la violencia, y hay varios puntos de vista con respecto al tema de la violencia, ¿no? Que también me parece que atraviesan todos los sectores de la sociedad, donde la violencia que aparece vinculada al juego, cuando aparece con la ganancia, con los chicos que ganan, que ahí cambia el criterio, ¿no? De lo que es violento a lo que no es violento. Pero bueno, esto me parece que tiene que ver con un cambio de paradigma social, que se está transmitiendo, en vez de la vida es sueño, es la vida es juego. Es lo que un poco se me ocurrió. Yo quería señalar una cosa, bueno, también una de las cosas que más me tocó de esta película es justamente este punto que traía Mariela, que es el padre ese que estuvo años preocupado y cuando el pibe empieza a ganar plata, se le va la preocupación, ¿no? Entonces, a ver, me parece que esto nos pone por un lado en repensar para nosotros cuál es la definición de adicción o de dependencia, ¿no? Digamos, este punto es complicado. Por ejemplo, en el DSM, que es el manual psiquiátrico más difundido a nivel mundial, un parámetro que guía la gravedad de determinado cuadro, el que sea, psicosis, depresión, angustia, uno de los ítems es si la persona sigue trabajando o si la patología le impide ir a trabajar, ¿no? Con lo cual acá hay que perder la ingenuidad en el sentido del discurso en el cual estamos inmersos, ¿no? Entonces, digamos, apelando a este esquema que había planteado creo que Miller, de las drogas de alienación y las drogas de separación, digamos, quizá podemos pensar la cuestión de los videojuegos como un modo más de alienación al discurso en el cual estamos inmersos, ¿no? Como algo que no es ni bueno ni malo en sí mismo. Me parece que en la película queda muy claro que hay usos que son muy bienvenidos, o sea que no se trata del hecho en sí, sino de cuando eso pasa a ser una herramienta de control social, ¿no? Y un eslabón más del discurso capitalista en el cual uno entra, ¿no?
porque este punto es central, digamos, el pibe sigue igual de violento, o igual de aislado de amigos, o igual de aislado de la familia, ganando plata o sin ganar. Pero el cambio que eso imprime en el padre es el mismo cambio que imprime en la sociedad en general, donde un chico que está 10 horas con el videojuego boludeando es un psicótico alienado, y si ese mismo psicótico alienado empieza a ganar millones, bueno, ya es el hijo exitoso, ¿no? Entonces, me parece que muestra muy bien eso y que es donde uno, como psicoanalista, tiene que estar alerta, digamos. El juego no es ni bueno ni malo, pero sí lo que vemos es que obedece y alimenta las coordenadas del discurso actual en el cual somos todos partes y estamos inmersos. Entonces quizá digamos, hay que apuntar a ubicar qué es lo que queda fuera de eso y cómo nos posicionamos nosotros respecto de eso, ¿no? Digo, como para investigar a futuro. Yo quería agregar un par de cosas, comentar a lo que se viene conversando. En primer lugar, tomo el envión de lo que viene diciendo Vero. Estamos inmersos en esta lógica hace mucho tiempo. Hay autores que hace varios años vienen hablando de la atmósfera digital, digamos, de que el efecto de inmersión de nuestras vidas, del hecho de que todas nuestras acciones tienen algún registro, alguna inscripción en el mundo virtual o en el mundo digital. Se habla de fenotipos digitales, digamos, cada cual tendría algo así como una personalidad que los algoritmos arman, digamos, en base a nuestras elecciones digitales. En eso estamos hace mucho tiempo. Me parece que la propuesta de Zuckerberg sigue la lógica del discurso capitalista de darle una vuelta de tuerca más a la misma lógica, digamos. Es una vuelta que recalienta el loop de circulación, digamos, del capital y del consumo, pero me parece bajo la misma lógica. ¿Ah? Le agrega intensidad a la inmersión que ya opera hace mucho tiempo. Por otro lado, respecto a lo que decía Claudio sobre la cuestión del el S1 del entretenimiento, como un S1 de la época, que si bien no parece oponérsele ningún otro término, ningún S2, digamos, sí genera un resto, y eso es lo que muchas veces nos llega a nosotros a análisis, que es el aburrimiento. Porque así como hay un empuje a la inmersión y a la inmersión entretenida, esa distinción difusa entre el trabajo y el entretenimiento es algo que Google viene implementando como política empresarial hace muchos años. Google tiene toboganes en su empresa, tiene videojuegos, o sea, intenta implementar una orientación de la empresa de modo que todo lo que se haga sea entretenido. Ahora, lo que nos llega a nosotros en análisis suele ser, sobre todo en adolescentes, es una pandemia de aburrimiento, porque afortunadamente se agota, digamos, el efecto del videojuego. En algún punto aburre, en algún punto eso deja de funcionar. Entonces, tal vez cabría pensar, digamos, la cuestión, el par entre entretenimiento y aburrimiento como un S1 y su resto, como un S1 y un S2, no lo sé, digo, lo planteo para que lo vayamos charlando. Y en tercer lugar, a propósito de un comentario que hizo Marta en el chat sobre la sustitución, y a propósito de la vida es sueño, la vida es game, o la vida es juego, hay un autor, que es un pensador crítico que se llama Gert Lovink, que viene hace un buen tiempo, digamos, tratando de dilucidar cuáles son los efectos de las redes sociales en lo social. Y por ahí tiene alguna que otra reflexión en torno a los efectos psicológicos que produce la extensión total, digamos, de la red social y del videojuego. Y
plantea una idea que es sugerente, que además nos toca, digamos, y él establece ahí que lo virtual viene al lugar de la ensoñación diurna. ¿Ah? Ujú. Viene a ese lugar, al lugar de la fantasía imaginaria. No lo dice así, o sea, eso sí lo dice, no lo dice así, pero yo creo que se puede desprender eso. Hay un modo de consolación, digamos, respecto a las frustraciones de la vida, al malestar de la cultura, en el uso del videojuego y en el uso de las redes sociales. Y por otro lado, lo que ofrece es una modalidad de ensoñación prêt-à-porter. O sea, creo que en eso también tenemos bastante que recoger y que escuchar, digamos, en los casos de la clínica cotidiana, como ese modo universal de la ensoñación diurna borra o barre con las particularidades del fantasma imaginario de cada cual. Eso. Sí, Bueno, pero creo. ahí en ese punto tenés la confirmación ya en la misma palabra metaverso. Ustedes saben que la palabra metaverso no la inventa, esto que decía recién Benjamín, viene con una tradición, esto que plantea Zuckerberg, esto lo que venía contando Benjamín es que hay un proceso que se viene dando y lo que propone Zuckerberg es acelerar el proceso acelerado, ¿no? Darle un empuje más. Y la idea de metaverso viene de una novela de ciencia ficción que se llama Snowbreak, eh, que es una sociedad distópica que está todo el mundo padeciendo y donde socialmente se arma un espacio otro, una suerte de utopía, un mundo otro, que es el metaverso, que es donde cada uno va a participar, es una suerte de red social, pero no es que es creado por una empresa, sino que es creado por la gente, ¿sí? Donde cada uno va sumando algún elemento, que en cierta manera es si escuchan la propuesta de Zuckerberg, es esa, que es que la gente se sume a trabajar en el metaverso de alguna forma, ¿sí? Para hacerlo crecer y crear y hay que poblarlo. Listo. Perdón, Mariela, ibas a No, decir no, algo. quería comentar algo. Creo que Guido había levantado la mano también, pero antes, Guido, permitime un segundito. Quiero decir dos o tres cositas. Una, en relación a esto que decías vos, Benja, sobre la ensoñación diurna. A mí no me parece eso nada diferente a lo que, por ejemplo, plantean muchas pacientes que tienen un tema con las máquinas de la situación en la tragamoneda, digamos, pacientes y varones también, ¿no? Donde muchas veces se trata de personas que están o enfermas o discapacitadas o tienen algún tipo, digamos, de soledad profunda, de aislamiento, no de aislamiento, sino de que haberse quedado solos, estar padeciéndolo, como vos decías, un modo de consolación a las frustraciones de la vida y encontrarse en ese hábitat, digamos, en ese lugar, de una manera más analógica, si se quiere, no tan sofisticada como los videogames, algo así, ¿no? Como de difícil también de apartarse de eso porque lo que hay después, si sale de ahí, es algo que no, digamos, no le encuentra la vuelta, no se la encontró y quizás no la tiene, digamos, donde el paciente puede llegar a plantear, si yo dejo esto, no, mi vida como que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces hay algo de eso que me parece que es muy potente en el sentido como paliativo de la vida. Lo otro que me quedé pensando y que creo que es un tema, a mí me da mucha vuelta, es, quizás están articulados los dos temas. Una, la cuestión del cuerpo. ¿Sí? A mí me parece que la cuestión del cuerpo es lo que queda como sin, digamos, sin ubicación en todo esto, porque hablamos del avatar, hablamos de una imagen muy sofisticada, que parece real, que se puede ver de los costados, que tiene 3 dimensiones, pero es un holograma, digamos. Hablamos de la construcción de un paisaje maravilloso y entonces, viste, se puede, pero no deja de ser algo del orden de un fantasma creado, digamos, el cuerpo, ¿no? Incluso en lo que plantea Zuckerberg dice, tenemos por un lado el avatar y por el otro lado los objetos. O sea, casi como si hubiera una diferencia entre cuerpo
y objeto, ¿no? Y objeto pulsional, y algo ahí que sucede, digamos, que nosotros sabemos que sucede en el cuerpo, que acá no aparece en ningún lado. Entonces, ¿dónde está el resto? Quizás la pregunta que a mí me orienta un poco es esa: ¿dónde está el resto en todas estas circunstancias? Porque evidentemente en algunos casos esto es una salida maravillosa, como muestra el documental, donde si una persona padece una enfermedad gravísima, se está por morir, los pibes que no escuchan, que no ven, que no... O sea, realmente había una cosa muy, muy interesante planteada en cuanto a la vida posible, digamos, a través y la recuperación de una vitalidad y de un deseo en alguien que está absolutamente, digamos, limitado por las circunstancias de la vida. Pero después tenemos el otro que no está limitado y sin embargo, digamos, ¿dónde queda el cuerpo, el resto? ¿No? Porque la comunicación es posible, pero hay un cuerpo que está, como dice una de las minas, dice acá el problema es el sedentarismo, dice en un momento una de las que la consultan, creo que es una endocrinóloga. O sea, acá el problema es el sedentarismo, como diciendo el cuerpo inmóvil, ¿no? Fijado a la silla. Una cosa es una prótesis para alguien que tiene dificultades con el cuerpo y otra es una prótesis para alguien que tiene un cuerpo aparentemente sin dificultades. Uh-huh. Exacto. ¿Vos, Guiomar, querías hablar? Sí, yo pensaba en esto que venían hablando y se me venía la frase propia del capitalismo: el tiempo es dinero, ¿no? Y cómo encontrar la vuelta en esto que vos decías, Claudio, el trabajo que sea entretenido y queda absorbido ahí la cuestión de la productividad en el trabajo, ¿no? Y por eso ese cambio en la visión de estos padres, en donde, bueno, una cosa es que esté 12 horas con la tontería, como dice Marta, y otra cosa es que esté 12 horas trabajando. Ya la perspectiva cambia por completo. Y en relación al juego y la violencia, se me venía la serie de El juego del calamar, en donde, digamos, también aparece esta cuestión del entretenimiento para algunos, con el sacrificio del juego-trabajo, porque si ganan dinero y podrían volver al mundo real a pagar las deudas, y cómo ahí se arma toda una cuestión también en torno al juego y al juego infantil, pero en donde la cosa empieza a cobrar otro color, ¿no? En cuanto a que se están jugando la vida. Yo quería agregar perdón, Clau, antes de agregar algo a propósito de lo que decía Guiomar. Me había quedado pendiente. Hace un par de años, cuando estábamos previo al seminario, digamos, cuando teníamos un Ateneo sobre ludopatía, estábamos investigando el tema, hicimos una clase sobre el valor del dinero, los múltiples valores del dinero, y revisamos en ese momento una de las definiciones que da Lacan en la carta robada sobre el dinero, donde lo ubica como el significante, no es exacta la definición que estoy dando, pero el significante que tiene la capacidad o la potencia de anular todos los efectos de sentido, todos los efectos de significado. Lo que dicen respecto a esos padres que cambian de posición en el momento en que se dan cuenta de que lo que hacen sus hijos es trabajo y que además genera un rédito, es eso, es precisamente el encuentro con aquel significante que tiene la capacidad de tener la cadena del significante, al menos la de las remisiones de significación. Dejan de darse vuelta respecto a si esto es una adicción, si esto es una enfermedad, si es una tontería, si es socio, si está bien, si está mal, ¡pum!, se detiene. El dinero tiene la capacidad de cerrar el pico a cualquiera, digámoslo así. Una vez que se impone el significante del dinero o de la ganancia,
a posteriori todo queda bajo ese manto, bajo el manto de la ganancia, del rédito. Sí, a propósito de esto, una pequeña anécdota de una amiga que me cuenta, que ella no, pero otra persona le cuenta que tiene un hijo que durante toda su infancia el pibe era un desastre en la escuela, no estudiaba, rebelde como pocos, no le hacía caso en nada, un pibe muy díscolo, digamos, para lo que se puede pensar, bueno, pero y una cosa que menciona es que no había nada que lo hiciera, digamos, cambiar de posición, algo así como la madre dice, no le entran las balas, esos pibes a los que la mamá le habla, nada, lo castiga, nada, le dice nada, no le dice nada, bueno, todo así. Yo no conozco, ¿no? El caso, es una anécdota nomás. Y que se la pasaba todo el día jugando los jueguitos, todo el día, todo el día, todo el día, hasta que el chico se vuelve un youtuber. En un momento dado le pagan una millonada de plata, el pibe se va a vivir, actualmente está viviendo, no sé, en Centroamérica, en una casa de 3 pisos gigante que le pagan no sé quién, donde hay varios, cada piso está ocupado por uno de estos youtubers que generan muchísimo dinero, tiene plata para tirar para arriba. Y entonces yo le digo, bueno, está bien, o sea, como que ahora dice, ahora entiendo que era lo que él estaba haciendo, esto que hablábamos recién, y le digo, bueno, está bien, pero el pibe, vos decís que no le entraban las balas, o sea, como que era un pibe muy desconectado, desconectado de la mamá, ponele. Le digo, ¿cambió algo la relación, además de que ahora la madre piensa que tenía razón el chico? Y me dice, no, todo sigue igual, o sea, está tan desconectado como siempre. O sea, hay una especie, digamos, de barrera, por lo que me contaba ella, entre ese pibe y esa familia, que siguió exactamente igual, o sea, simplemente el asunto es que él ahora tiene, digamos, de qué vivir y vive muy bien y no va a tener problemas económicos, pero todo lo demás, como decía Verónica, todo lo demás, ¿qué pasa con eso? ¿Qué valor tiene todo eso en este contexto, donde el dinero parece a veces imponerse de tal manera que nos cierra el pico a todos? Bueno, este es un punto, ¿no? Bueno, pero eso, en cierto modo, uno lo puede pensar que son soluciones, y en los tratamientos de psicosis son soluciones que le permiten a alguien tener un lazo social, y es algo de lo que va contando la película. Son soluciones, porque no necesariamente son soluciones deseantes, no son soluciones neuróticas tradicionales, son soluciones de encontrar algún rédito en relación a aspectos de goce. Sí, el punto me parece complicado es la generalización de esto. Sí, por ese lado les voy a contar un cuentito. Les conté el cuentito de CAPTCHA. ¿Saben lo que es el CAPTCHA? Les conté esto, ¿no? Vieron que cuando pierden ustedes, por ejemplo, tienen una cuenta en Gmail, ¿no? Y pierden el password, le piden que ustedes se tienen que identificar. Entonces les hacen preguntas personales o le piden que copien un texto, se llama CAPTCHA. La que dice María, muchas gracias por los aportes a lo largo del año. Bueno, está la idea del CAPTCHA. Hace unas reuniones les contaba de una señora, una artista, una pensadora que se llama Ito Steyel, tiene un trabajo bastante interesante, y si bien no es así, a mí me resuena bastante con un escrito con una conferencia de Lacan que se llama Psicoanálisis y Medicina, porque va contando ella, en Psicoanálisis y Medicina, Lacan va contando cómo influye la ciencia en la medicina, y en cómo es la medicina en el momento este que Lacan está hablando, y esta señora Steyr lo que va contando es cómo ha influenciado los juegos en la economía, ¿sí? Ese es el puente que a mí me lo hace parecido. Y ella va a tomar alguna serie de experiencias de autores que trabaja Lacan, por ejemplo, Turing. Ustedes conocen la experiencia de Turing, esta de que tiene que
alguien se encuentra con una máquina, le empieza a hacer un interrogatorio a la máquina para ver si es una máquina, tiene que confirmar si el interlocutor es una máquina. Entonces se le hacen algunas preguntas a ver si responde. Esto lo van a ver, si vieron la película Blade Runner, en la película Blade Runner, Harrison Ford interroga varias veces a distintos personajes para ver si son cyborgs o no. ¿Sí? Esta es la idea de que el humano se pueda dar cuenta de si aquel con el que interactúa es un robot. Y lo que va contando, una de las líneas que va contando Ito Steyer es que en algún momento hay unos pensadores de la teoría de los juegos, hay algunos que ha trabajado Lacan, como von Neumann, y que están en el origen de la computación, de la creación de la computadora. Y lo que aparece como problema para estos pensadores de la teoría de los juegos es que arman modelos, ¿sí?, que no son del todo aplicables en el mundo, en la realidad del mundo. Son tan limitados, ¿sí?, que no son aplicables en el mundo. Y una de las dificultades que aparecen es que las respuestas de los humanos, ¿sí?, pueden ser muy variadas y no no son medibles a partir de los modelos matemáticos que ellos piensan. Entonces, a partir de eso, empiezan a pensar en inventar un jugador racional, ¿sí? Alguien que se acomode a ese modelo. Y a partir de pensar un jugador racional, se inventa algo que se llama un autómata, el autómata de Newman, y a partir de ahí es uno de los fundamentos de la computadora, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, Ito Steyer lo que cuenta es que hay una operación en algún momento en la cual de este dispositivo que arma Turing, donde un humano interactúa con una computadora y la computadora tiene que poder engañarlo para hacerlo pensar que es un humano, a que los humanos tengan que dar cuenta de que son humanos ante una computadora. Hay una torsión, ¿sí? Ahora son los humanos los interrogados. Vieron que la pregunta en internet es, ¿eres un robot? ¿No? Las computadoras interactúan con computadoras, con bots, se llaman, y un humano tiene que dar cuenta de que es un humano. Cuenta esta mujer Steyer que en esas circunstancias aparece algo que se llama el CAPTCHA. Y lo que promueve el CAPTCHA es para determinar que un humano es un humano, a la máquina, para que se haga pasar, para que imite a un humano, tiene que engañar. Ustedes se acuerdan que una de las definiciones que dice Lacan del otro es que el otro puede engañar, ¿no? Entonces la máquina se puede elevar a un otro porque engaña. Y para las máquinas, el humano es humano porque puede leer. Puede leer y transcribir un texto, ¿sí? La posibilidad de lectura es lo que para una máquina determina que es un humano. Vieron que cuando uno tiene que copiar un texto, lee y copia el texto. Entonces, primero, bueno, y es una actividad bastante rudimentaria, ¿no? Es algo que uno aprende en la primaria, esto, ¿no? No se necesita demasiado para realizar esta actividad. Bueno, entonces, un primer punto es esto, que los humanos tienen que demostrarle a los robots que son humanos. Y la segunda cuestión es que los humanos, para demostrarle a los robots que son humanos, tienen que tomar actividades que son bastante mecánicas, que es de lectura y copia. ¿Sí? Entonces cuenta en algún momento que esto se usa para algo, ¿sí? Aparte, no es que la gente copia texto solamente por copiar texto. Entonces a alguien se le ocurre, de Google, en un momento, vieron que hay libros digitalizados en Google, ¿no? Y en algún momento uno tenía palabritas, ¿sí? El tema es que se empezaron a digitalizar libros y se empezaron ustedes vieron Google Maps, vieron que Google Maps tiene la opción de visitar, hacer el recorrido por una calle y están las direcciones y demás. Y en algún momento, si ustedes rellenaron CAPTCHA, habrán visto que desaparecían direcciones de puertas, ¿sí?
Entonces decía, ¿qué número dice ahí? Entonces uno ponía 1620, no sé. ¿Qué palabra dice ahí? Bueno, en esas pruebas de CAPTCHA lo que se estaba haciendo, lo que uno hacía sin saber, es estar chequeando los textos que había digitalizado Google y los estaba pasando a un lugar que es la librería de Google, que uno lo encuentra en un sitio llamado archive.org y demás. Y por otro lado, lo que estábamos haciendo nosotros sin saber es chequeando que todas las fotos que habían sacado para Google Maps, estábamos chequeando las direcciones que ahora Google Maps, si uno pone la dirección, le muestra la puerta de la casa de uno. ¿Sí? Bueno, es decir que estuvimos laburando gratis una cierta porción de tiempo, y les quiero leer acá qué dice esta mujer, porque lo va a decir mucho mejor que yo. Esta mujer lo que dice: al rellenar un CAPTCHA estaban proporcionando trabajo no remunerado, involuntario y fundamentalmente mecánico. Tenían que convertirse en robots, ¿sí?, lo que se traduce en trabajadores, para demostrar que eran humanos. ¿Sí? Entonces, esto en un comienzo, lo que iba contando Mariela, es este avatar que uno no sabe si Zuckerberg es un avatar o es un robot. ¿Sí? Y la participación en el mundo en este metaverso, es a partir de avatars. ¿Sí? Alguien no se puede presentar en ese mundo con su cuerpo. ¿Sí? Entonces es interesante la operación, que es, si bien los usos que se pueden dar con estos dispositivos, es cómo se va a participar o cómo se participan de esos dispositivos. ¿Sí? Bastante de los juegos, si ustedes alguna vez habrán jugado, vieron que los juegos hay que pasar etapas. Y las etapas uno tiene que cumplir con determinadas pautas. Hay juegos que son de recorridos, por ejemplo. Y si uno se pone a pasear por el recorrido de, no sé, el nombre de cualquier juego, no pasa la etapa. ¿Sí? Y uno se tiene que acomodar a la lógica de ese juego. En eso es casi como todos los juegos. ¿Sí? Y esto, si uno quiere ir pasando etapas, tiene que haber algún acomodamiento. En este texto que les decía de Lacan, de psicoanálisis y medicina, Lacan habla de la potencia que tiene el cuerpo humano para ser condicionado. ¿Sí? Lo que en otro campo se llama adaptación, Lacan lo que habla es la potencia que tiene el cuerpo humano para ser condicionado y habitar en cualquier lado a partir de condicionamientos. Entonces se va a hablar de la posibilidad de poder poner un cuerpo en una especie de tanque, que es un cohete, ¿no? Eso, un cuerpo que no se mueve y demás, que va a recibir una serie de estímulos, eso lo puede hacer el cuerpo humano y no otro cuerpo. Bueno, entonces es interesante que el modo de participación en este mundo es limitando, ¿sí?, al modo de robot, la participación del cuerpo. Cómo alguien va a entrar a esto. Es con trabajo involuntario, ¿sí?, con trabajo mecánico, y tratando de demostrar que uno es un humano. ¿Sí? El reconocimiento, lo que sería el resto, ¿sí?, aquello que hace funcionar a la maquinaria, es demostrar que quien está jugando es un humano. ¿Sí? Que es el que permite, lo que le permite la salida del juego, que es reiniciar el juego. Bueno, eso les quería contar. El problema es cómo se participa. Claro, está bueno lo que decís, porque entonces podríamos pensar que nos vamos hacia un modo, digamos, de definición de lo humano que no tenga que ver con el cuerpo. Sí, o sea, algo de que alguna pueda forma ir distinta por otra vía. Pero Eso. ¿cómo? Porque lo que aparece en el documental, por ejemplo, es que el cuerpo no se mueve. O sea, lo que sucede es que, excepto los momentos de ira, viste, que agarra el bate y rompe, que quiere matar a la madre, pero le pega a un coso ahí. Quizás sea una sana rebelión de alguien, Bueno. de no ser reconocido como humano, porque no puede pasar de etapa, no se adapta a ser un robot.
ese Es que que no... es ese, y está el pibito que le pega a la pantalla y dice, ¿por qué? Ah, ¿Por qué? No sé si lo vieron, es un nene. Sí, sí. Digo, excepto esas circunstancias del documental, lo que se ve es, bueno, está la contracara, que es cuando el cuerpo no se puede mover, ¿no? El cuerpo está absolutamente limitado por una enfermedad y esto permite una vida, y está el cuerpo que está quieto a propósito, digamos, o aislado, porque vive en una isla de no sé dónde, no tiene contacto con gente, se queda en su silla, ¿no? mm, Y bueno, Viendo, ese... No. Mariela, y mira, Claudio, el libro es de Ito Steyer, Los condenados de la pantalla. sí, 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 claro. Es Caja justamente, negra. sí, es muy interesante todo el recorrido que hace ella, porque ella se concentra en el tema de las imágenes. Pensando un poco en lo que decías vos, Mariela, es como que todo pasa por las imágenes, básicamente, el pensamiento, y ella en realidad es un poco artista plástica también, creo. Lo leí hace mucho, entonces tanto no me acuerdo, pero, pero sí, el cuerpo empieza a ser también una imagen, es solo imagen. ¿Cómo se llama, Lu, el libro? El libro se llama Los condenados de la pantalla. El prólogo encima es de Bifo Berardi. Ah, Es muy interesante el libro, la verdad que hace un recorrido. Sí, el libro que había dicho Benja, ¿cómo se llamaba Benja? El autor que proponías vos. Lo voy a Conocedor. escribir, se llama Sí, Gert sí. Loving, y el libro se llama Tristes por diseño, al menos en el que plantea la hipótesis de la sustitución del sueño diurno. Lo voy a escribir. bueno. Y en relación a lo que decías vos, Mariela, uno podría pensar que, vieron que está el muchachito este que tiene 14 años en la película, que no puede jugar, no puede participar de un equipo de esto de eSport, bueno, y hacen algún tipo de excepción para que pueda participar. Lo tengo anotado, se llama Plopsky. Vieron que es bastante mecánico como juega, ¿no? El tipo entra y no le pifia a una. Mm. En términos de lo que venía planteando Mariela, pareciera que lo exitoso es justamente ser bastante robótico, ¿sí? Adaptarse o condicionarse con el juego hasta saber de dónde va a venir, de dónde va a venir el agresor. Ujú. Hay Es una cierto. prueba que hacen en la película que es llamativa, que hay unos neurocientíficos ahí y demás que ponen a los pibes que son gamers y a los que no son gamers ante una serie de pruebas. Y cuentan que el que no es gamer empieza a mirar el juego, que entonces te pone a una piba, ¿no? Ya ahí hay una lectura, ¿no? Que es una piba, entonces como se pueda perder y demás. Y el gamer ya se le activa el cerebro, no puede mover las manos, pero ya se le activa el cerebro al flaco y no puede mover las manos, pero ya está condicionado de tal forma que ya se le prende la lucecita de qué tiene que hacer, ¿sí? Está como preparado ya para tirarse ahí. En Eso, cambio el otro hace un recorrido así más flaner, ¿sí? Va paseando a Ujú. ver qué hay, y eso dentro de la película queda como que está perdido. Perdón, Benja. en algún momento eh, problematizamos esa cuestión, porque jugar bien un videojuego, digamos, estos Mm, chicos que juegan, que entrenan, digamos, que son gamers profesionales, es ejercitar la obediencia automática Claro. y, en definitiva, jugar bien un juego es someterse correctamente a la programación del videojuego y eliminar todas las barreras, todos los obstáculos que existen, todas las mediaciones que existen entre la programación y los movimientos mecánicos del jugador. Entonces, a propósito de algo que dijiste recién sobre la resistencia, ahí tenemos ocasión en las resistencias precisamente al automatismo, donde tenemos ocasión de verificar el síntoma del sujeto ujú, en estas nuevas formas de alienación. ujú. Así como el chico, digamos, que hace berrinches en la escuela, que le va mal, ubicamos en esos efectos de insumisión, digamos, al discurso amo de la escuela, ubicamos algo precisamente de lo singular, algo de lo que resiste al paratodeo. Es en esas formas, en el chico que rompe con el bat de béisbol la consola, o que sistemáticamente falla en el mismo punto, también pasa eso, digamos.
llegan a la misma etapa y sistemáticamente fallan ahí, ¿no? Por falta de entrenamiento. Entramos ahí a considerar esas variables que son la variable sujeto, ¿no? Claro, porque Que esto me hace existe. acordar, perdón que te interrumpa, esto me hace acordar a lo que pasó recientemente con la campeona de US Open de tenis, Naomi Osaka, que es una japonesa que es brillante, es superior, digamos, es número 1 por algo. Y la piba, que bueno, que cuando ganó el US Open le ganó a Serena, que era la reina en Estados Unidos del tenis mundial, y en esa ocasión ella, cuando fue a recibir su premio, había ganado Grand Slam, todo el estadio la abucheó porque ganó ella y no la favorita. La piba tenía 19 años, se angustió en ese momento, y a partir de ahí comienza, ella es una estrella en Japón, es como una estrella del rock, prácticamente, de lo famosa, de lo exitosa y todo, pero ella empezó a plantear cuestiones como, por ejemplo, no puede enfrentar la prensa, no quiere dar las conferencias de prensa, como una especie de derecho al síntoma, digamos, como que ella se deprime, que se siente mal. Es una mina que, digamos, el tenis, ponele, bueno, otros deportes también, pero el tenis es muy parecido a lo que acabas de mencionar vos, Benjamín. O sea, mientras más enfocado y menos humano seas, mejor te va a ir. Es decir, que todo lo que trabajan ellos a nivel mental, y tienen muchos psicólogos, justamente tiene que ver con eso, con dejar afuera todo el aspecto más subjetivo, digamos, que te pueda estar interviniendo en la práctica, para poder ir hacia el objetivo, ir hacia la estrategia, ir hacia lo que... Bueno, y me parece que hay una movida, porque no es solamente Osaka, sino también otras que después se sumaron, hay una movida ligada a, bueno, ¿qué hacemos con esto? Digamos, ¿no? Incluso saltó otro de los exitosos, que encima tiene la cabeza, digamos, de Europa del Este, es Djokovic, digamos, es un tipo que salió a decir, no, lo que pasa es que esto no, algo así como esto no es para tibios. Una cosa así dijo, no lo dijo en estas palabras. O sea, como que hay toda una cuestión ahí entre lo que sería el éxito y el logro y qué sé yo, la falla, ¿no? Y la cuestión de lo humano. Otra cuestión que me acordaba que decía Marta. No, dale, decía Gisela, dale. Giselle, dale. No, pensaba en esta línea del asunto del deporte, porque en qué lugar queda el cuerpo cuando la cosa se mecaniza tanto y aparece esta idea del hombre máquina. Claro. Y me acordaba de las Olimpiadas, justamente que ahora que vos traes lo del tenis, en las Olimpiadas de este año se empezó a hablar de salud mental, cosa que yo no recuerdo haber escuchado en otras Olimpiadas. Y me pareció como muy novedoso, ¿no? Que aparezca la pregunta por eso que falla, o dónde está lo humano, qué hacemos con lo humano. Y no tuvo Quedaba con lugar. esa pregunta. En las Olimpiadas, la Ujú. presencia, la primera vez que yo también lo escuchaba, sobre todo en la gimnasia acrobática fue, ¿no? En la acrobacia, pero también en otros deportes, ¿no? Porque, bueno, el que más gana es el más parecido a la máquina, tanto en los corredores, en atletismo, bueno, en la mayoría de los deportes. Sí, fue muy interesante. Ya que trajimos dos películas de promoción, yo voy a promocionar mi quintita, que es Freud. Vieron que la semana pasada, no, hace 15 días les había traído les habíamos traído la investigación de la cocaína de Freud. Y a Freud se le plantea una pregunta, ahora con algo que decía Marta, que es el tema de la violencia, traía Marta, y a Freud se le plantea una pregunta de la gente que arma adicción, ¿sí? Con la cocaína. A Freud, en ese momento, joven científico, le aparece un problema de por qué hay determinada gente que arma adicción. Y él dice que con la cocaína. Y él, la respuesta que da es que la gente que arma adicción a la cocaína era gente que era adicta a la morfina, ¿no? Esto venía a que él proponía un tratamiento de sustitución del morfinismo a través de consumo de cocaína. Y en la película hay un psicólogo, un psiquiatra, que dice que el problema de la violencia, de los juegos, que generaría los juegos, dice que no es así, que la violencia es que ya son sujetos violentos, ¿sí? Y después les contaba recién esto de
del problema que le aparece a estos teóricos de la teoría del juego, a von Neumann, a Turing y demás, que a los tipos la solución que encuentran es crear la computadora y a partir de crear la computadora, crear sujetos que se puedan relacionar con las computadoras. Y la idea que más o menos, por lo menos yo vengo sosteniendo, es que hay que adaptarse o hay que condicionarse a ser un poquitito robot para ser exitoso en estos nuevos destinos. Entonces, la idea es adaptar al sujeto o crear sujetos nuevos. Y la solución freudiana, lo que les contaba la semana pasada, es que ahí donde hay una respuesta que no se corresponde con lo esperable, Freud se queda trabado ahí y lo que empieza a producir es una teoría acerca del sujeto, de lo que falla del sujeto, e inventa el psicoanálisis para alojar lo subjetivo de cada quien, ¿sí? Para alojar algo del orden de lo humano, mientras que desde el lado de la ciencia lo que se produce es una adaptación de los sujetos y mundos a donde los sujetos se tengan que adaptar, dejando de lado eso impredecible que es lo humano, ¿sí? Esto, ahí donde este chico rompe la computadora o el jugador de alto rendimiento no rinde, queda fuera de la competencia y con esos restos es con los que trabaja Freud, ¿sí? Bueno, me parecía interesante la Sí, operación claro. completamente opuesta. Al revés del capitalismo, si se pone uno a pensar, porque el capitalismo y el discurso científico. Claro, incluso en ese texto que vos nombrabas de psicoanálisis y medicina, él trae también un ejemplo de una médica. No es en ese texto, creo que es en otro libro que lo leí, pero que hacían referencia a esto y hablaban de una médica que justamente trataba anorexias, no sé, y la mina interrogaba sobre el factor humano. Digamos, no se quedaba con hace tal cosa, tal cosa, tal cosa, las pautas, ¿no? Sino que interrogaba sobre el factor humano y señalaba la necesidad de un análisis para poder tratar determinadas cuestiones que si vos insistís en la mecanicidad, en lo robótico, en la conducta, te vas a encontrar con más factor humano aún, ¿no? Con más dificultades, ¿no? Bueno, de ahí viene el psicoanálisis. Más resistencia. Y sí. ¿No? Bueno, me parece que tenemos tema para seguir para rato, ¿no? ¿Qué piensan? A ver si pueden desmutear, ya que estamos sobre el final. Bueno, yo quería agradecer porque me tengo que retirar y disculpen que no saludé cuando entré, así que bueno, pero súper interesante el tema, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias Ruth. Los libros para leer y para consultar que comentaron. También, gracias. Bien. Yo también agradecerles mucho. A veces no participo mucho porque siempre me toca entre pacientes y entonces entro apurada y a veces me voy apurada, pero los sigo siempre y tomo las referencias. Es muy interesante todo lo que se trabaja y lo que se abre. Buenísimo, Diana, gracias. Silvia, ¿vos querés decir algo? Yo quiero agradecerles que por fin me pude contactar, muy interesante, muy bueno y gracias por todo. Y un beso para todos, especial para Vero. Bueno, gracias Silvia. Muy bien. Bueno, acá en el chat hay un montón de libros, che. Sí. Las vacaciones, les arreglamos las vacaciones. Ya. Sí, hay un montón de referencias, sí. Okay. Bueno, yo quería también agradecer el espacio este año tan particular que nos ha tocado con el tema de la pandemia, que nos hayamos podido reunir a través de la virtualidad. Esperemos que el año que viene sea presencial y podamos compartir el cafecito o las paradas de colectivo. Así que nada, brindo por esos encuentros
tan añorados que hacen falta, y agradecer obviamente los aportes de cada uno de ustedes, porque ha sido un año de mucho aprendizaje en lo personal, así que agradezco mucho el espacio. Estoy sin cámara, pero estuve presente, entré un poquito más tarde, pero me encantó mucho la discusión que se ha armado, y la vez anterior también, así que siempre tratando de aprender y de aportar algo en la medida que uno puede, y si no, solo a escuchar y llevarse esos significantes que para uno son tan valiosos a la hora de la clínica, que se agradece. Bueno, gracias, Vero. Se acaba la pandemia, que inventemos algo para lo que estamos En el lejos. interior les cuento que más allá que Vero brinda por la presencia, yo brindo por la pantalla, porque gracias a esto Claro. nos hemos salvado de la pandemia también en este encierro donde estamos. Hemos hecho muchos seminarios que hemos aprendido y leído muchísimo. Yo agradezco la generosidad que han tenido. Estoy en Entre Ríos, en Urdinarrain, un pueblo cerquita de Gualeguaychú. Y he estudiado muchísimo gracias a ustedes. Me los encuentro todo el tiempo en distintos seminarios. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, va a haber que encontrar alguna modalidad híbrida. Entonces, sí, la idea es poder no mantener enteramente cyborg, contacto. pero sí, no enteramente cyborg, pero híbrida, por lo menos. Sí. Algo mixto. Algo mixto, ahí está, un mixto, ahí está, un matrimonio, ya que estamos así, que sea un Yo poquito también sintomático. yo también me sumo a los agradecimientos desde acá, desde Cali, en Colombia. Creo que, a ver, me ha parecido muy importante el trabajo, las precisiones y la manera pues del equipo de ustedes de abordarlo, sobre todo porque esta pandemia nos trajo algo que es un desafío para todos, en relación a los síntomas, a la manera como se presentan, y a lo que hay ahí del goce, ¿no? Y del lugar de un analista allí frente a esto, que nos causa mucha pregunta. Y creo que la virtualidad llegó para quedarse, y estas maneras de encontrarse, ¿no? Y que cada quien también va encontrando, sea desde el lugar de analista o de analizante, extraer de esto algo que permita otras cosas, me parece. Entonces, creo que es muy importante, porque no solo era ubicar los efectos en relación al goce, sino también lo que esto puede permitir y despejar. ¿Sí? Me parece que eso es interesante, no sin el síntoma. ¿Sí? Entonces, me parece que me llevo para seguir trabajando, pensándolo en una clínica que se sigue abriendo por estas vías. Muchas preguntas. Entonces, muchas gracias, y ojalá sea una modalidad de alternancia, como lo nombran ahora, para que también podamos, desde los que estamos desde afuera, seguir compartiendo. Muchas gracias. Bueno, tenemos 1:30. ¿Somos respetuosos de los tiempos? Sí, está bien. Bueno, bueno, gracias a todos por las participaciones, porque aunque por ahí algunos dijo, no participo mucho, no hablo mucho, pero nosotros nos damos cuenta del interés que prestan y cómo van siguiendo los desarrollos, y nosotros mismos también nos nutrimos de eso para poder avanzar, así que nos parece toda una presencia, digamos, por más que estemos así en las pantallas, uno siente la presencia y el recorrido que se va haciendo, y bueno, hay un crecimiento también para nosotros, así que les agradecemos mucho, y bueno, ojalá que podamos continuar esta modalidad mixta. Vamos a ver qué pasa el año que viene, porque nadie nos puede asegurar nada, pero seguramente van a recibir información, vamos a ver cómo lo armamos, qué hacemos y qué temas proponemos, pero un poco va a ir en la línea de lo que hoy sucedió en la reunión, porque nos van quedando muchas preguntas, muchas cuestiones ahí para seguir, y bueno, y
más o menos por abril, ¿no, Clau? Por abril sí, ya. sí, Vamos a tener ya seguramente algo bastante definido, así que nos encontraremos. Bueno, saludos a todos. Adiós. Chao. Muchas gracias. Hasta el próximo año. Chao, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao.